En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria sobre todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Jesús le contestó: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le contestó: «Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios». Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, en la monición de entrada, iniciamos este tiempo de Cuaresma, en este primer domingo, de la mano de Jesús y con la mirada puesta en Él. Porque la Cuaresma no es tiempo de mirarse uno a sí mismo, sino más bien de mirarle a Él. Él desde la cruz. De igual manera que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos eran mordidos por la serpiente, miraban el estandarte que había elevado Moisés y quedaban curados de la mordedura de la serpiente, del veneno que le habían inoculado a la persona, quedaba curado si miraba el estandarte. De esa misma manera, mirando a Cristo, nosotros quedamos curados del veneno del demonio, es decir, del mal, de la esclavitud a la que el pecado nos somete. El amor de Dios es tan grande que el Señor no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Y por lo tanto, la Cuaresma es un tiempo de esperanza, es un tiempo también de confianza y de abandono en Dios. No es un tiempo para mirarte a ti, sino para mirarle a Él. Porque mirándole a Él, Él iluminará tu vida para que te des cuenta del camino que tienes que seguir y, por lo tanto, de los tropiezos que a veces tienes en la vida. Por eso conviene, como nos recordaba el Evangelio de hoy, recordar que el demonio nos tienta. ¿Existen las tentaciones? Sí. ¿Y eso qué implica? Implica que en muchos momentos tropezamos y caemos, pero también que hay muchas ocasiones donde no lo hacemos. Cristo, llevado por el Espíritu, va al desierto y durante 40 días es tentado por el demonio. Y Cristo no cede a la tentación. Por eso conviene no olvidar, ¿es que siempre voy a caer ante la tentación? No, en muchos casos no caes ante la tentación. ¿Cuál es el error? Pensar que sentir significa consentir. Nos gustaría a lo mejor no sentir ira, no sentir envidia, no sentir codicia, no sentir lujuria. ¿Por qué nos gustaría no sentir eso? Porque cuando sentimos eso nos tenemos que hacer violencia y tenemos que luchar por no caer y decimos, ¡ay, qué incomodidad sentir la tentación! No depende de ti. También el Señor fue tentado. También Cristo fue perseguido por el demonio. No pidas al Señor que te quite la cruz, porque Él no te prometió eso. Él te prometió consolarte. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer ante las tentaciones es pedir al Señor que te sostenga. ¿Te sientes débil? Reza. ¿Estás experimentando un momento difícil en tu vida porque experimentas con mucha fuerza las tentaciones del demonio?
practica más que nunca los sacramentos, porque Cristo es aquel que te sostiene. Pero no le pidas al Señor que te quite la cruz, porque Él no te prometió quitarte la cruz, te prometió consolarte. Nos gustaría no sentir, pero sentimos. Lo que tenemos que tener claro es que no siempre que se siente se consiente, que no podemos evitar sentir, pero sí podemos, con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo, luchar por no consentir. Para no consentir es importante, en primer lugar, nuestra unión con Dios. Es como una persona que está anémica. Si no te alimentas y tienes anemia, no puedes pretender, por ejemplo, hacer el Camino de Santiago. ¿Cómo te vas a meter etapas de 30 kilómetros caminando si no estás bien alimentado? Es imposible, vas a desfallecer, te caerás al segundo, tercero, cuarto kilómetro y no podrás seguir al día siguiente. Para poder recorrer ese trayecto, tienes que alimentarte debidamente. Nos tenemos que alimentar espiritualmente llenándonos de la gracia de Dios. Y cuando uno se alimenta de Dios, con la ayuda de la gracia de Dios y su esfuerzo, lucha contra las tentaciones. Y resiste en muchos casos. Y cuando cae, con humildad pide perdón y vuelve a empezar. Sentir no es consentir. No siempre que sentimos caemos. Muchas veces sentimos y no claudicamos ante la tentación, pero para no claudicar es imprescindible estar llenos del amor de Dios. Solo cuando estás bien alimentado puedes luchar por no caer. Por lo tanto, en este tiempo de Cuaresma es tiempo de abandonarnos en el Señor para que Él nos sostenga. Que no significa que no vas a luchar, no significa que le dices, bueno Señor, haz tú el trabajo. No, tú haces tu parte, el granito de arena que es tu voluntad, el granito de arena que es luchar, poner tu deseo de hacer el bien y evitar el mal. El resto lo pondrá el Señor si te acercas a Él. En segundo lugar, si has caído, ¿qué tienes que hacer? Ser humilde, mirar al Señor y pedirle clemencia y ayuda. El problema es que a veces nos cuesta dejarnos perdonar por Dios. Dios no se cansa, los que nos cansamos somos nosotros. No bajes los brazos. ¿De qué te sirve? ¿Qué vas a ganar si bajas los brazos? Si caes en la desesperanza, ya está todo perdido. Ay de ti y de los que están a tu lado si caes en la desesperanza. Porque no solo sufrirás tú, también sufrirán y mucho los que están a tu lado y padecerán, por tanto, tus tropiezos. Por amor a Dios, por amor a los que están a tu lado, por amor también a ti mismo, porque Dios es lo que quiere para ti, levántate si has caído. No tengas reparo en confesarte si has cometido un pecado mortal, no tengas reparo en pedir al Señor perdón y comulgar si tu pecado es venial, porque los pecados veniales quedan limpios gracias a la comunión. Los mortales no, esos necesitan la confesión sacramental. ¿Has caído? Confiésate. Se puede resistir a la tentación solo con la ayuda de la gracia de Dios. Sin Él estaríamos abocados al fracaso, pero con la ayuda del Señor podemos resistir al tentador. Tercera enseñanza. Las tres tentaciones más importantes que recoge hoy el Evangelio, las tres son importantes, pero como suele ocurrir, la más importante es la primera. La última tentación es la tentación de que queramos que el Señor nos quite los problemas. Pedir al Señor que las piedras se conviertan en pan. No, tienes que esforzarte por cumplir con tus deberes y obligaciones, pidiendo al Señor que te dé las fuerzas necesarias para hacer lo que es tu deber y tu obligación, para utilizar bien tus dones y talentos. La segunda tentación era aquella que consistía en desear el poder, todos los reinos del mundo. No seas avaricioso, no pidas y busques únicamente lo material, no busques tampoco solamente el aplauso de la gente. Haz lo que tienes que hacer, dándole importancia a lo que es importante. Los bienes materiales son buenos, pero no son lo fundamental en nuestra vida. Son sustento para nosotros, pero no pueden ser causa de esclavitud para nosotros. Es más importante la primera tentación. ¿Qué es lo que le dice el demonio al Señor? Si eres hijo de Dios. ¿Cómo que si eres hijo de Dios? Jesús sabía que Él era hijo de Dios.
verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto, el demonio sabe dónde puede incidir en Cristo para hacerle daño. Y él, que sabe que es verdadero Dios y verdadero hombre, responde al diablo diciéndole que no se le debe tentar y que es el Señor y a un solo Dios adorará. Creo que esto es importante que una y otra vez nos lo digamos nosotros. ¿A quién seguimos? No seguimos a un hombre bueno. No seguimos a un hombre excelso cuya moral es muy elevada, pero que es un hombre como nosotros. Seguimos a uno que es como nosotros, verdadero hombre, pero que es también verdadero Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, Él lo puede todo. La peor tentación que podemos correr los cristianos es la de pensar que somos nosotros con nuestras fuerzas los que tenemos que hacer las cosas, o que está todo perdido porque vemos una sociedad que está desnortada. Una sociedad, como por ejemplo en Europa, donde cada vez el cristianismo tiene menos presencia, donde somos una minoría y cada vez menor. En España hay ya muchos más matrimonios civiles que eclesiásticos y muchas más personas que viven juntas que aquellas que se casan por lo civil o por lo eclesiástico. ¿Dónde está la España cristiana? ¿Dónde están aquellos jóvenes nuestros que se han educado en colegios religiosos, la mayor parte de ellos, que han venido a catequesis de primera comunión en las parroquias y de confirmación? ¿Dónde están? Tienen la semilla de la fe y tenemos que confiar que Dios, que lo puede todo, que Jesús, el Hijo de Dios, es capaz de hacer que esa semilla de la fe germine en ellos. En un cristiano que cree en Dios no cabe la desesperanza. Tus hijos, que a lo mejor desgraciadamente han abandonado la práctica religiosa, no cejes en el empeño, reza por ellos, pero reza con esperanza. Pregúntate qué puedo hacer para que vengan a la iglesia, pero tampoco vivas desesperanzado pensando que está todo perdido, porque nosotros creemos en aquel que lo puede todo y que en el colmo del amor envió a su Hijo al mundo para salvarnos. La tentación del demonio es decirte, si es hijo de Dios al que sigues. Claro que es hijo de Dios al que sigo. El que subió a la cruz por mí venció al diablo en el madero de la cruz. Ha vencido al pecado, ha resucitado y por lo tanto, ante las dificultades de la vida, morales, espirituales o materiales, yo sé en quién he puesto mi esperanza. Ese es Dios. No caigamos ante la tentación de caer en la desesperanza pensando que está todo perdido. No está todo perdido. Dios escribe recto en renglones torcidos. ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta de eso y lo hemos experimentado en nuestra vida? Pensabas que algún acontecimiento humano iba a significar lo peor para ti. Y el Señor lo permitió a lo mejor para que aprendieras qué es lo importante en la vida. Todavía recuerdo cuando yo era un sacerdote recién ordenado, tuve que confesar, como tantas veces hago, a una persona. Yo me metí en el confesionario y este señor vino a confesarse. Y entonces el Señor me comentó, tengo el SIDA. Y tengo el SIDA porque he ido a donde no debía. Todos sabéis qué significa eso. He sido infiel a mi esposa, he ido donde no debía y debido a eso contraje la enfermedad del SIDA. Yo le dije, lo siento. Siento las consecuencias de aquel mal acto. Y él me dijo, padre, no, aquello fue mi salvación. Gracias a eso me di cuenta del camino que estaba recorriendo. Me di cuenta de que ese camino solo llevaba a mi esclavitud y a hacer daño a mi familia. Y gracias a esa enfermedad, gracias a ese golpe en la vida, me di cuenta de que es lo importante. He cambiado, he vuelto al Señor y mi familia se mantiene unida. Tendrá que pagar el precio de la enfermedad, es verdad, pero su familia y él han encontrado la salvación. Tengamos esperanza. Nosotros creemos en el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, lo es. Es el Señor, el Todopoderoso. No lo dudes, fíate de Él y verás cómo Él es capaz de transformar tu vida y de llenar tu corazón de esperanza y de amor. Que el Señor encuentre en nosotros la fe que necesita para obrar el milagro de la salvación.